que nos grabe para, antes de saludar a los amigos, para darle un poco de contexto a lo que vamos a platicar. Mire, tenemos en la agenda para platicar lo que está pasando con Cuba, lo que está pasando, por supuesto, con Murillo Karam, pero hay algo con lo que quería comenzar en la mesa y quiero empezar a platicar de esto de inicio. Le pido al equipo que nos grabe. Mire, se difundió un video en redes sociales de una diputada morenista por Veracruz de nombre Margarita Corro Mendoza. Un video que han estado publicitando pues los mismos de siempre, la oposición, los conservadores fachos, que ellos sí que son racistas, que ellos, siempre lo han sido, siempre han sido discriminadores, clasistas, y que se agarran de este tipo de circunstancias para el golpeteo político, con personajes que evidentemente no pertenecen a un movimiento progresista. Yo estoy convencido que esta señora despreciable que le vamos a presentar a continuación, para nada debería pertenecer a un movimiento de izquierda, un movimiento progresista, puesto que la señora muy infame estaba en una especie de foro con miembros de los pueblos indígenas, de nuestros pueblos originarios allá en Veracruz, con un grupo de personas de la comunidad chinanteca, y una señora comenzó a hablar su lengua, su lenguaje, su idioma, y ella, muy enojada, le exigió que le hablara en español, dijo la muy infame. Esto fue grabado, así fue como ocurrió, y ahorita platicamos de cómo se han aprovechado los verdaderos clasistas. Si Rocío Nale gana, es la próxima gobernadora. Si lo dices en español, te entiendo. Sí, esa es la parte importante. Yo respeto su lengua, yo no la hablo. Pero a mí, aquí, se me habla de frente. Yo tengo derecho a hablar. No importa, pero estamos en la reunión pública. Si me permite, doctora, ¿ya terminó o ya cerró? Ah, ok. Estamos hablando de qué Sí, se va. espérate. Yo los escuché a todos con atención. Yo no vine a engañar a nadie. No me tienen que pedir el favor. No. Bueno, yo quiero comentarle a usted que en México hay muchísimos idiomas oficiales, no solamente es el español. Todas nuestras lenguas indígenas son idiomas oficiales de México, y esto es reconocido ya hace 3 décadas aproximadamente o más. Esa es la realidad. Y si esta infame diputada no habla el idioma, la lengua de esta persona, de esta señora, que por supuesto tiene todo el derecho de expresarse a ella de esta forma, de la comunidad chinanteca, esta señora muy digna y muy orgullosa de su lengua, tiene todo el derecho de expresarse así. Pues si no sabe, si no entiende ese idioma, es porque es un ignorante. Yo también me declaro ignorante, yo no tengo conocimiento más avanzado más que un poquitito de náhuatl, muy poquitito que estudié yo también en mis años mozos, pero de eso me siento tal vez avergonzado, más que muchos otros idiomas que utilizamos en nuestra vida diaria, como el inglés. Creo que los mexicanos deberíamos estar compenetrados con también nuestras lenguas indígenas. Pero bueno, esto desafortunadamente se ha convertido en el problema de nunca acabar, en el cuento de nunca acabar para la discriminación hacia nuestros pueblos originarios. El discriminarlos por su lengua, por las lenguas que hablan, que no son utilizadas en una cantidad impresionante de pues tramitologías, de casos judiciales incluso, y ahora pues de un foro ciudadano, un foro cívico, en el que si esta señora no habla la lengua chinanteca, pues con el dinero que le damos nosotros como mexicanos en cuanto a sus dietas, bien pudo buscarse un intérprete para que la señora abiertamente, la señora de la comunidad chinanteca, pudiera expresarse y alguien más le tradujera. Pero bueno, insisto, por supuesto que también estas lenguas son nuestras lenguas oficiales en México, y le pido al equipo que nos grabe para, con esta circunstancia tan lamentable, saludar a 2 grandes amigos, a 2 grandes periodistas que son muy apasionados también de este tipo de temas. Te saludo con mucho gusto, Francisco Paco Cruz, querido Jaime Hernández. Paco, ¿cómo estás? Toño, ¿cómo estás? Jaime, buenos días a los dos. Toño, pues siempre vamos a encontrar ese tipo de personas. En México se hablan más o menos a 68 lenguas diferentes, y todavía hay mucha gente que no entiende el respeto
a las tradiciones, a la cultura y del México originario, y eso no va a cambiar en poco tiempo. Entonces, no solo vamos a encontrar discriminación, clasismo en la derecha mexicana, en muchos lados es una falta de comprensión, una falta cultural, hay de todo, Toño, hay de todo, y no entendemos todavía ese proceso de respeto a las poblaciones originarias. Yo lo he platicado, pues yo soy mi abuela paterna era una originaria mixteco, zapoteca 100%, 100%, y no hay todavía una comprensión a las lenguas indígenas en este país, que todavía se hablan muchas, 68, y tenemos el maya, el otomí, que se hablan el náhuatl, sí, el mazateco, que se hablan en cualquier cantidad, pero bueno, es un problema que hay que erradicar. Esa discriminación todavía no se entiende que hay que erradicarla. Es un problema grandísimo, es un problema que, no sé, ya debíamos haber erradicado eso ahora con tantos medios de comunicación, con tanta difusión contra la discriminación de los hablantes de lenguas originarias, pero no hay, Toño, no hay, y se da en todos lados. Entonces es un proceso que todavía va a llevar tiempo, un proceso de educación y de formación, Toño. Así es, y la verdad es que hay que ser muy, muy claros en esto. La mentalidad, como dice Paco, tiene que cambiar de alguna otra forma. Tenemos que verlo pues vamos, de otro tipo de maneras, ¿no? Cuando antes tal vez de forma muy ignorante se consideraba un tabú el poder hablar una lengua indígena, un idioma indígena, de origen indígena. Hoy yo lo veo como una situación de orgullo. A mí me llama mucho la atención y hasta me da envidia de la buena el poder escuchar a que una persona nos pueda hablar en su lengua, y me da coraje el no poderla hablar yo. También te saludo con mucho gusto, querido Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Don Francisco, un placer como siempre compartir espacio. Pues fíjate que yo creo que esto, pues evidentemente es una de las taras sociales que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque en México, desafortunadamente, este colonialismo cultural, pues ha ido avasallando, ¿no? Ha ido avasallando desde hace ya décadas, centurias. Pero yo creo que valdría la pena llamar la atención sobre el hecho de que aproximadamente hay estudios realizados por la UNESCO, según los cuales cada 2 semanas muere una lengua en el mundo. Y es muy triste, ¿no? Yo recuerdo cuando murió, por ejemplo, el dálmata, una lengua que ya no se practica en el mundo. Y cuando muere una lengua, cuando muere porque ya no se usa, se le ha sacado del paisaje demográfico, cultural, existencial de un país, pues se pierde mucho, se pierde un mundo, ¿no? Porque una lengua, de las muchas que se hablan en México, sobre todo en México, estas lenguas originarias tienen sedimentos culturales, tienen sedimentos religiosos, experiencias de vida, la forma de entender el mundo, la forma de entender la vida. Y cuando yo escucho a una persona dándole la espalda a una persona porque habla una lengua que ella no domina, pues prácticamente la retrata como una persona inculta, intolerante, y qué sé yo, ¿no? Qué sé yo, es muy triste realmente contemplar a este tipo de personajes que no se percatan realmente, insisto. Yo creo que si de por sí vivimos en un mundo que tiende hacia la reducción, hacia la homogeneización, ¿no? Si tú, por ejemplo, hoy escuchas el español que hablamos en México, ya, sobre todo los jóvenes, ya practican un español que no tiene nada que ver
con el español que hablaban nuestros abuelos, ¿no? Nuestros padres, ¿no? Hoy, yo me acuerdo que, por ejemplo, una vez estando en Washington, una camarera centroamericana me preguntó, oiga, ¿usted es mexicano? Digo, sí, ¿por qué? Dice, es que han venido otros mexicanos y siempre utilizan la palabra no, güey, sí, güey, ay, güey, ¿qué pedo, güey? ¿No? Digo, no, sí, soy mexicano, pero la verdad es que no utilizo mucho ese latiguillo de no, güey, sí, güey, ay, güey, ¿no? Entonces, yo creo cuando tenemos este mundo en el que todo lo vamos homogeneizando, cuando se van acabando la diversidad, la pluralidad cultural, las formas de entender el mundo y la vida, realmente es muy triste, ¿no? Es muy triste y hay gente que desafortunadamente no entiende y no valora realmente la riqueza cultural de México, que es algo en lo que Andrés Manuel López Obrador ha puesto un mayor acento, porque tenemos tantas lenguas, tenemos tantas tradiciones, venimos de un pasado glorioso, formidable. Y cuando veo a esta gente es que ya tienen un ranchito mental, donde la colonización excluye, estigmatiza, y yo creo que es lamentable seguir viendo a este tipo de personajes criticando a alguien porque habla un idioma que forma parte del pasado cultural histórico de México. Así es, tengo un mensaje por ahí que quisiera leer, dice José Luis Domínguez Lara, no es bueno para nadie generar odio, la señora cometió un error y ya todos caemos alguna vez, o tú no, estás en esa nota desde antier y además invitas a los demás informadores con lo mismo, pues no, la verdad, soy perfectamente honesto, es la primera vez que lo sacamos en Sin Censura, no sé si salió con Vicente, pero en nuestros espacios de la mañana no ha salido, yo no lo he llevado, esa es una mentirota. Luego, hay una señora que está muy enojada con lo de las groserías, pero bueno, ese ya fue un tema desde hace ratito con Ricardo Sevilla. Dice, oye, Toño, dice ya Lucía Nieto Cerón, oye, Toño, entonces bajo tu lógica que le mienten la madre al cabecita no está mal porque así es nuestro lenguaje. Perdón, una cosa es la grosería, otra cosa es la ofensa. Estamos hablando de las groserías en lo general, ¿eh? Oh, Lucía, ¿qué pasó? ¿De qué estamos hablando? No envenenen el mensaje por ahí. Hubo otro mensaje también por ahí que ya no pude tomar el nombre de la persona, se me fue, pero que planteaba que llamarle a los idiomas lengua o dialecto es una circunstancia discriminatoria. Estoy de acuerdo al hablar del dialecto. Si se le llama una lengua o un idioma dialecto, ahí sí, es discriminatorio. Ahí está, Tomás Co. No es discriminatorio, posiblemente solamente un poco de ignorancia el diferenciar lengua con dialecto. No, idioma y lengua, no sé, si quieren corríjame compañeros, y que ellos pues, son grandes periodistas. Lengua e idioma es lo mismo. Dialecto sí ya es minimizar una lengua o un idioma. Pero, por ejemplo, el español es una lengua o un idioma, el castellano, como le llaman algunos. El inglés es una lengua o un idioma. Pero ya cuando se le llama dialecto, ahí sí es cuando se le considera discriminatorio. Yo en la vida me referiría a ninguna de nuestras lenguas o idiomas indígenas como un dialecto, eso sí sería discriminatorio. No sé si quieran agregar algo de esto, ustedes compañeros, Paco, Jaime. Toño, nada más recuerda que hay un término que se llama lenguas de México, que hace referencia a los idiomas o a las variedades lingüísticas que se hablaban en este país y que se hablan. Tenemos 69 lenguas, 68, 69 lenguas, también llamadas idiomas indígenas. Y si hablamos de inclusión, de no exclusión en este momento, mira, no importa cuántas veces se repita, estamos en un momento en que la discusión se presta para mencionar cuantas veces sea posible la diversidad cultural de este país. Eso es una realidad, que nadie la quiera ver o muchos no la quieren ver, ese es otro problema, pero cuando surge un señalamiento como esta legisladora, que además creo que es la presidenta de la legislatura allá en Veracruz, no, hay que difundirlo, hay que difundir el respeto que merecen a los hablantes de las lenguas indígenas. Estamos en un momento, decimos, hay que decir todes, hay que decir lo que
tú quieras, que quieran decir Todexa, vamos a hablar de inclusión, empecemos por eso. Tenemos una diversidad cultural que nosotros mismos debemos respetar. Tenemos las lenguas mexicanas, así que sí, sí, son lenguas, son idiomas de carácter oficial, ¿no? Pero los hablamos aquí, ni siquiera sé verdaderamente si el español es la lengua oficial formalmente. Hay un decreto que diga vamos a hablar español. No, el español, el castellano forma parte de nosotros lo mismo que yo te decía, 68, 69 lenguas que tenemos, es un país diverso. Yo regularmente me muevo entre a la zona sur la Tierra Caliente, que es la zona sur del Estado de México, que confluye con Guerrero, Michoacán, o parte de Oaxaca, y tú vas a oír todas las lenguas diversas. Entonces, si hay un problema, hay que señalarlo. Si se hablan mil veces hay que hablarlo. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de discutir la inclusión. Prefiere la gente decir, si no me dices tode, entonces no existo. Espérate, si vamos a hablar de inclusión, tenemos antes problemas más graves que eso, como la inclusión cultural de este país, la inclusión lingüística. Mira, la diversidad cultural no corresponde solo a nuestra época, siempre ha habido, pero es relevante hoy. ¿Por qué? Porque hablamos de no exclusión, hablamos de inclusión. Así que si hablamos de eso, Toño, las veces que sea, tenemos una gran comunidad indígena u originaria, como quieran llamarla, en este país, y tenemos que mencionarla, hablarla. Ya se acabaron aquellos tiempos de discriminarlos históricamente, aquellos tiempos en los que muchos habitantes originarios de México no hablaban su lengua por temor a la discriminación, por temor a la exclusión. Así que hoy estamos en épocas de hablar de cambios en el lenguaje. Pues incluyámoslos a ellos, a los sordos, a los mudos, a los sordomudos también. O sea, hay que incluirlo, hay que ver la diversidad cultural de este país, Toño, Jaime. No, y aparte de la imposición, hay que pensar en la imposición. Lenguas o idiomas como el inglés y el español han sido impuestos de la forma más vil y asquerosa en nuestra sociedad. El español, por ejemplo, mire, desde la península ibérica, la cantidad impresionante de problemas a las que se enfrentan ahora las comunidades autónomas precisamente por esta imposición del español, como pues obviamente en toda Latinoamérica, en la que yo creo que en definitiva llegará el momento en el que podremos llamar a nuestras lenguas, a nuestros idiomas, ya no español, sino mexicano, guatemalteco, salvadoreño, nicaragüense, hondureño, peruano, colombiano, argentino. Estoy convencido de eso. No sé si quieres cerrar tú con algo, mi querido Jaime. No, yo suscribo todo lo que ha dicho el maestro Paco Cruz, que es un pozo de sabiduría, mi querido Paco Cruz, pero solamente añadiría que ya Paco ha hecho un alegato a favor de la inclusión y yo por eso lo secundo, pero yo también querría advertir contra la amenaza de la exclusión, porque no hay que olvidar que, y no han sido pocos los casos, en que muchachos, niños que acuden a escuelas en el Estado de México han sido buleados, a alguien le han prendido fuego por hablar su idioma, por tener un color de piel distinta. Entonces, esta funcionaria tendría que tener en mente eso, que este tipo de pronunciamientos, de expresiones, se traducen luego en las escuelas, en racismo, marginalidad, exclusión y violencia contra niños, insisto, que han sido violentados, bulleados. Yo recuerdo el caso de este niño al que le prendieron fuego porque hablaba una lengua indígena, no me acuerdo si era alguna lengua del Estado de México, no recuerdo en estos momentos. Pero eso te habla de la intolerancia que se introyecta desde funcionarios a cabezas de familia, instituciones, y que luego se ceban en las carnes de seres inocentes.
Sí, exactamente. La verdad es que incluso hemos tenido pues circunstancias históricas en las que con el pretexto de la lengua o del idioma nos hemos enfrentado a pues incluso persecuciones. Acá en los Estados Unidos ha estado muy fuerte este movimiento para denunciar esa pues esa persecución que hubo en contra de las comunidades originarias, en las que se ponía a los niñitos y niñitas en escuelas manejadas por la Iglesia Católica y se les prohibía hablar su propio idioma, se les castigaba, no les permitían realizar sus propias tradiciones, y esto incluso pues llegaba a la violencia. Ni se diga obviamente toda la colonia en lo que pues en estos momentos es Latinoamérica, ¿no? En este tipo de imposiciones. Pero bueno, al hablar de imposiciones y de circunstancias verdaderamente lamentables, le voy a pedir al equipo que por favor nos grabe para ir al siguiente tema, que creo que es también muy del expertise de nuestros dos grandes colaboradores, estos grandes periodistas de Paco Cruz y del queridísimo Jaime Hernández. La ONU, una vez más, condenó el embargo económico a Cuba por parte de Estados Unidos. Y en esta ocasión, solamente Estados Unidos e Israel se oponen o votan en contra del fin del embargo. No me lo van a creer, ¿no? Pero Ucrania se abstiene y el resto de los países del mundo, todos votan a favor del fin del embargo. No sé si tenga por ahí las imágenes, don David, de esto. Las mandaron desde ayer a los chats, de cómo es que está ahí el recuadro, de cómo es que pues la mayoría de las naciones, solamente, es más bien todas, excepto Estados Unidos e Israel, votan a favor del fin del embargo. Y bueno, pues esto deja una vez más a Naciones Unidas como florero. Ándele, Semero. Ahí está. Mira, esa información no de Toño Ruiz, no de Sin Censura, no de Jaime Hernández, no de Paco Cruz. Las mismas Naciones Unidas, que son un florero, evidentemente, dan a conocer esta lista de países que votan a favor del fin del embargo en Cuba. 187 naciones a favor, 2 en contra, Estados Unidos e Israel, y una abstención. Es que eso es, mire, de verdad, ya no quiero ni decir nada, ¿no? Pero adivinen de quién fue la abstención, ¿no? Pues de Ucrania. Así quedó esta circunstancia. Le pido al equipo que por favor nos grabe para escuchar tu opinión, querido Paco Cruz. Toño, mira, antes que pasemos a eso, solamente una observación para que la gente para completar lo que estábamos diciendo, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de 2013, se declara a las lenguas indígenas y al español lenguas nacionales, no oficiales, lenguas nacionales por su trascendencia y por su permanencia en México. Y bueno, dicho eso, dejemos ese. Mira, Toño, el embargo nunca, no tiene una razón de ser, ni la tuvo antes, más que las broncas de Estados Unidos con Rusia, lo justificaron en la Guerra Fría. Hace décadas debió haber desaparecido este embargo que ha causado daños calculados en la economía directa, solo en la economía, por unos 250,000 millones de dólares. A pesar de todo eso, Cuba sobrevive. Cuba sobrevive, tiene el mejor sistema de salud, tiene el mejor sistema de educación de América Latina. El embargo ya no tiene razón de ser, Toño. Dice la gente, no, pero es que hay cosas que siempre se pueden comerciar con Cuba. No, pero se tienen que hacer como terciar 50,000 cosas. El embargo de Estados Unidos ya es inhumano, Toño. Es inhumano, es una bandera política que tiene Estados Unidos, y la va a tener siempre, porque son los policías del mundo, pueden aducir sus razones comunistas, lo que quieran. La realidad es que en este mundo ya un embargo de esa naturaleza, un castigo a un pueblo como el cubano, no tiene ninguna razón de ser. Cualquier factor que ellos puedan alegar, tenemos a Estados Unidos, es el país que más tortura en este mundo.
es el policía del mundo. Y luego tienes a Israel, un país sionista, con un gobierno abiertamente nazi. Yo lo digo, lo repito, sé que en Estados Unidos no gusta, pero tienes a un país abiertamente nazi. Israel, Netanyahu. No hablo del pueblo de Israel, ¿eh? No, no, eso debe quedar claro. Hablo de ese grupo encabezado por Netanyahu y la extrema derecha ultranacionalista que era el nazismo, el ultranacionalismo. Entonces, ¿quién se va a oponer? Pues un país que apoya solamente a Estados Unidos, Israel, pero ya no hay razón de ser, Toño. Yo creo que el daño causado a Cuba por lo que ellos quieran está muy desfasado cuando tienes a un país que ha sido que es el que más tortura, el que más viola los derechos humanos en el mundo, el que más tira bombas en el mundo. Hay que ver nada más cuántas invasiones, cuántas guerras, de la mano de Estados Unidos. Así que, pues mira, todo el mundo está en contra, pero mientras Estados Unidos, que tiene derecho a veto, en el Consejo de Seguridad y en la ONU, pues no lo van a levantar, pero ya no tiene razón de ser, Toño. Yo creo que es anacrónico, que es nada más la fuerza del poder de Estados Unidos. Así yo lo veo, Toño, Jaime. Y yo creo que se cae ya mucho en el arcaísmo. Le pido al equipo que nos ayude para también escucharte a ti, querido Jaime. Pues es todavía seguir bajo la función de la, híjole, vieja escuela de relaciones internacionales de los Estados Unidos, pero estoy hablando de una muy, muy vieja escuela. Estamos hablando de políticas internacionales de hace 200 años, ¿no? Fácil, las que sigue al pie de la letra y de la forma más desafortunada el secretario de Estado Anthony Blinken, ¿no? O sea, se advirtió desde antes de que ganara las elecciones Biden que estaba proponiendo como secretario de Estado un cuate muy cercano a la derecha, muy cercano a los conceptos súper arcaicos de la política internacional de Estados Unidos, en un momento en el que se necesita evidentemente, mira, ya ni siquiera cambiar de opinión, sino aceptar la pinche realidad. Perdón que lo diga así, pero tiene que aceptar la realidad. Ya eso del fantasma del comunismo ya no existe, ¿no? O sea, ya se acabó, ya la era macartista se finí desde hace mucho tiempo, tendría que entenderlo eso. Y aún así eligieron un personaje que se rige bajo este tipo de situaciones, tanto que pues sigue muy bien representado por el USAID, un USAID que también sigue intentando intervenir en México, mientras el presidente de esa administración, el presidente Joe Biden, se opone a la intervención. Bueno, así lo ha planteado, y ha planteado que ve a México como un igual y no como el patio trasero de los Estados Unidos, ¿no? Vamos, creo que ya esto ya es inaudito. Tendrían que pensar en simple y sencillamente aceptar la realidad. No sé qué opinas tú, Jaime. Pues, lo que ocurre es que una parte de la respuesta la has dado tú. Yo creo que la política exterior de Estados Unidos ha quedado desfasada por completo del resto del hemisferio occidental, pero también de todo el mundo. Pero hay que entender que de un tiempo acá, la política exterior de Estados Unidos se confecciona, se elabora, se diseña a partir de intereses domésticos. Es decir, a Estados Unidos le importa un carajo el mundo. A ellos lo que les interesa realmente es que sus industrias, sus empresas, sus intereses salgan adelante. Desde el año 2001, en que entramos en un estado de guerra permanente tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, quien ha impuesto aquí su criterio, su lógica de esa guerra permanente ha sido el Pentágono. Apenas ayer viajó, por ejemplo, a Israel para tratar de pedirle a Benjamín Netanyahu un cese de hostilidades por razones humanitarias, y inmediatamente el Pentágono reaccionó y dijo que ellos no estaban de acuerdo con esta petición de la Casa Blanca y del presidente Biden, para que se den una idea, ¿no?, de lo que pesa el Pentágono, de lo que pesa la industria militar de Estados Unidos. Y por otro lado, también es decir, yo creo que a estas alturas realmente pensar que Estados Unidos sigue siendo el faro que ilumina el modelo democrático
pues es un terrible error. Yo coincido con el maestro Paco Cruz. Yo creo que Israel se encuentra bajo Benjamín Netanyahu en una de las peores épocas que se recuerde del Estado judío. Benjamín Netanyahu ha convertido ante los ojos del mundo a Israel en un Estado nazista, fascista, criminal, que está perpetrando un genocidio en Gaza. Y realmente cuando dice Anthony Blinken que viaja a Israel para pedirle a Israel que por favor le baje, que ya no siga asesinando, hace unas horas acaban de bombardear a un convoy de ambulancias con heridos de gravedad que iban a ser evacuados hacia la frontera con Egipto, pues bombardearon a esos heridos graves y mataron a más civiles. Para que se den cuenta de esta masacre, de este genocidio tan sin sentido. Bueno, pero ¿cómo puedes creer en las palabras de Anthony Blinken, que dice que le va a pedir a Netanyahu que por favor dejen de bombardear de forma indiscriminada, cuando Estados Unidos e Israel son compañeros de armas, son compañeros de trinchera? Hay unidades militares de Estados Unidos que están combatiendo hombro con hombro en Gaza. Entonces, yo francamente, desde hace mucho tiempo he dejado de creer en la diplomacia de Estados Unidos. ¿Cuántas veces en el caso específico de México se nos ha prometido al presidente López Obrador que se va a invertir para el desarrollo? Hoy, por cierto, Biden va a convocar a países de América Latina para decirles que él va a poner de su parte. Acaban de aprobar en el Congreso un paquete de aproximadamente, creo que son 14,000 millones de dólares, pero esos 14,000 se van a quedar para seguir militarizando la frontera. No hay nada, ninguna mención de inversiones para América Central, de inversiones para el resto de las naciones. En fin, yo creo que el tímido intento que hizo Barack Obama para eliminar el bloqueo contra Cuba, pues fue dinamitado por los propios senadores y congresistas de origen cubano o descendientes de cubano, a quienes no conviene que se normalicen las relaciones con Cuba. ¿Por qué? Porque saldrían de su zona de confort, saldrían de su zona privilegiada. A ellos me refiero a Bob Menéndez, que por cierto está atravesando a través de un juicio acusaciones graves de corrupción y de ponerse al servicio de un gobierno extranjero como Egipto, personajes como Marco Rubio, personajes como Ted Cruz. Todos estos personajes han trabajado en contra de la normalización de relaciones con Cuba. ¿Por qué? Porque ellos mismos están defendiendo su estatus, ¿no? Y yo creo que estos traidores a su propia gente te hablan un poco de la locura, del estado demencial en que hoy se encuentra la política exterior de Estados Unidos. Hoy yo creo que nunca como hoy el Departamento de Estado está rodeado de halcones que no han querido trabajar a favor de una reformulación de la política exterior. Dime tú, ¿qué tiene que ver Estados Unidos financiando? Acaban de aprobar 14,000 millones de dólares adicionales para seguir atizando la guerra de Israel contra Gaza. Acaban de aprobar 60,000 millones de dólares para seguir apostando e invirtiendo en la guerra en Ucrania, de Ucrania contra Rusia. Y sin embargo, no hay ni un solo dólar que vaya hacia el hemisferio occidental, hacia América Latina, para contener una de las mayores amenazas, que es el tema de la inmigración, de este éxodo migratorio que satura las fronteras, está causando serios problemas. Pero Estados Unidos se le hace más sexy, más interesante apostar por la guerra de Israel en Gaza o la guerra de Ucrania contra Rusia. Eso te da una medida de esta sinrazón, de esta locura de Estados Unidos. Yo no sé, francamente. Y además otra cosa muy interesante que está ocurriendo en el curso de los últimos días, la popularidad de Joe Biden ha caído bajo mínimos, está por abajo del
30 o 40%, y ya muchos están preocupados en el seno del Partido Demócrata porque dicen que el hecho de que Biden haya apostado por la guerra criminal genocida de Israel contra Gaza le ha costado y le va a costar a Biden muchos votos. Por eso Biden envió hoy a Anthony Blinken para que Blinken, de cara a la galería, de cara a los medios, diga, hemos pedido a Israel que por favor ya no mate a más civiles, ya no mate a más niños. Sí, pero mientras tanto se le va la fuerza por la boca, pero siguen, el ejército israelí ya tiene acorralado prácticamente a la población, quieren expulsar a más de 1 millón de personas hacia el Sinaí de Egipto para ya reclamar todo Gaza, quedarse con todo Gaza, que es lo que quiere Israel. Los colonos judíos que han estado, y lo mismo pasa en Cisjordania, los colonos judíos están asesinando, quemando, porque se da la circunstancia que muchos colonos judíos son a la vez soldados. Y entonces, claro, es un negocio redondo para ellos. Están matando, quemando gente, quemando los cultivos, expulsándolos a muchos palestinos con la pistola en la sien, y de esta manera se hacen con sus propiedades, sus cultivos, pero eso no lo quiere ver Naciones Unidas, no lo quiere ver Estados Unidos. Yo creo que hoy por primera vez estamos acudiendo en directo a un genocidio. Pero fíjate, si con Cuba hoy, yo no sé si ustedes llevan la cuenta, ayer se votó por 31ª vez en una Asamblea General contra el bloqueo de Cuba. 187 países, y solamente Israel y Estados Unidos votaron en contra. O sea, esto realmente es una cosa que no se explica. Es demencial. La ONU ya no sirve. No sirve. Es una institución vetusta que ha perdido su razón de ser. Como decía Paco, este sistema del veto que sigue prevaleciendo en el seno del Consejo de Seguridad ya debería de haberse quitado desde hace mucho tiempo. Entonces, yo creo que estamos viviendo momentos muy tristes, muy oscuros, muy ominosos, en el que cuando la gente ve, sobre todo a través de las redes sociales, que están masacrando a un pueblo entero, hay gente que se encoge de hombros y dice, pues, ¿qué vamos a hacer? Estados Unidos no hace nada, Israel dice que se está defendiendo a sí mismo. ¿Y qué pasa con Cuba? Pues sí, hay gente que se está muriendo, que no tiene medicamentos. Pues sí, pero ya sabes cómo son los gringos, que le tienen ojeriza, le tienen inquina a los cubanos porque son unos comunistas. Este mundo, en muchos sentidos, es asqueroso realmente, y va a seguir siendo igual de asqueroso si seguimos, si no combatimos por la vía de los hechos este tipo de acciones. Por cierto, el gobierno de México finalmente se pronunció en contra de los ataques contra civiles en Gaza, y el gobierno de México votó, obviamente, a favor del fin de bloqueo contra Cuba. Bueno, no a todos los cubanos. La verdad es que los cubanos exiliados, los cubanos de Miami, esos tienen un gran lobby en Washington, son intocables, tienen un gran poder mediático, y si no me cree, pues ahí está Univisión, ahí está Telemundo, ahí está Díaz Balart, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienen esta aberración en contra de los cubanos de la isla, los que tal vez tengan alguna idea sobre el régimen. En todo caso, ¿no? Pero ahí afuera le tienen mucho cariño, en todo caso, a los cubanos en Miami, a esos que salieron de la isla, pues por sus privilegios, por lo que representaban en aquel entonces, y que hoy pues continúan con este tipo de planteamientos. ¿Qué les parece que vamos al último tema de la mesa, queridos compañeros? Y le pido al equipo que nos grabe. Esto está llamando mucho la atención. Resulta que uno de esos jueces, como de costumbre, habría aprovechado el llamado sabadazo, que en este caso fue un puentazo, para darle la prisión domiciliaria al exprocurador Jesús Murillo Caram. Usted lo sabe perfectamente, usted lo conoce, fue el exprocurador general de la República en tiempos de Enrique Peña Nieto, a cargo también del caso Ayotzinapa, este tipejo que se aventó la pifia
de la verdad histórica, cuando pues, no era ni verdad ni histórica, y que además, en medio de las entrevistas, de los chacaleos, las conferencias de prensa que tenía que encabezar debido pues a su cargo, en algún momento le dijo a reporteros y reporteras que él ya estaba muy cansado, que ya estaba muy cansado por todo lo que había visto del caso Ayotzinapa, obviamente ocasionando la indignación absoluta de los familiares, de los jóvenes desaparecidos de esa normal rural. Bueno, pues uno de esos jueces le concede la prisión domiciliaria a Jesús Murillo Caram, y esto es condenado directamente por la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia. Hoy, de hecho, el presidente López Obrador se refirió al Poder Judicial y a cómo es que una vez más la aplicaron con el llamado sabadazo, en este caso, debido al puente de Día de Muertos. Cuestionarle justamente o pedir su opinión respecto a esta medida cautelar que modificó un juez en las recientes horas para beneficiar al ex procurador Murillo Caram con prisión domiciliaria. ¿Cuál es su opinión? Ya hay rechazo justamente a esta cambio de esta medida. Sí, fue muy raro porque se suponía que no había servicio, que estaban cerrados los juzgados, incluso el juez que resuelve no es el titular, es el sábado. O sea, un clásico sabadazo. Y tengo la información de que citaron audiencia con muy poca anticipación. Siempre hay un plazo de 48 horas y creo que dieron un plazo de 2 horas y media. Sin embargo, asistió la Fiscalía. No sé cómo, de suerte. Y el juez, de acuerdo al informe que tengo, sí actuó por consigna, porque se dedicó a hablar mal de mí. Nada más estoy pidiendo formalmente la grabación. Se dedicó a decir de que el Poder Judicial estaba por encima del Ejecutivo. No, pues para juececitos, ¿no? Que se cargan el Poder Judicial, ¿no? Que ya hasta participan, son juez y parte, dicen, ¿cómo me voy a vengar de López Obrador? Ah, pues liberando a Murillo Caram. Le pido al equipo que nos grabe para escucharte, querido Paco. ¿Qué opinas de esta circunstancia? Toño, pues mira, ¿qué vamos a decir? Que tenemos un poder infame y miserable. Infame y miserable. Ellos ahora que salieron a manifestarse no ven todo esto porque están viendo sus intereses. Es claramente una protección grupal. Es el hombre muy cercano, Jesús Murillo Caram, a Enrique Peña Nieto. Mira, si alguien le arregló el proceso electoral en 2005 para que Enrique Peña Nieto llegara primero a la gubernatura, fue este hombre. Armó con Miguel Ángel Osorio Chong una guerra sucia espantosa para poder hacer gobernador a Enrique Peña Nieto. Ellos la armaron, así que, y bueno, ya sabes, después cuando llega Peña a la presidencia, les paga como le hace a este hombre procurador y a Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación. Pero esta medida ahora, este es el hombre que creó la verdad histórica, es el hombre que le permitió, porque además va junto, mira, es el hombre que le permitió a Tomás Herón sembrar evidencia, desaparecerla, le permitió recurrir a la tortura para sacar declaraciones de
supuestos testigos del caso Ayotzinapa. Y está, mira, es un hombre, Jesús Murillo Caram es un hombre despreciable, pero el Poder Judicial está lleno de jueces y magistrados despreciables, miserables, de veras. Esos son, y ese es el Poder Judicial que protege a este país. En realidad lo que protegen es a delincuentes, protegen a su grupo. Es un poder que, mira, el presidente lo ha dicho, pero lo hemos dicho antes que el presidente, es un poder no torcido, sino podrido de raíz. Esto es lo que muestra. Mira, hace unos días una encuesta del país se lo mostraba a estos hombres que han defendido a los fideicomisos. Más del 50% de la población, 51%, estaba a favor de la desaparición de los fideicomisos, solo 36% en contra. Pero la verdad es que fue una medida infame, miserable, como tú la veas, y te muestra la cara real, no de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya la conocemos, que es la misma, sino del Poder Judicial, todo, jueces, magistrados, que defienden a un grupo que se dedicó a crear un poder judicial a modo, a un poder judicial que le sirviera a ellos. Así que para mí, debía sorprendernos, no, nada debía sorprendernos de este poder judicial que salió la semana pasada a defender sus privilegios. No, es un poder miserable, infame, que no ve la realidad del país, en el que los jueces no salen de sus burbujas. Mira, cuando dice el presidente que se dedicó a despotricar el juez, yo le creo al presidente, verdaderamente habría que conocerlo, pero yo le creo al presidente. Entonces tenemos un poder judicial y te digo, y no solo se trata del presidente, nosotros lo vivimos, Toño. ¿Quién de nosotros no tiene un amigo, un familiar? Y yo lo digo, yo personalmente que estuve involucrado en un caso no grave, muy sencillo, pero sé lo despreciables que son los jueces y los magistrados, a los que además no puedes acusar de nada, porque el Consejo de la Judicatura Federal no sirve para nada, está tan podrido como ellos. Así que, ¿qué puedes esperar, Toño? Yo digo, podríamos esperar algo más. Mira, cuando la gente dice, ¿por qué el presidente López Obrador no se aventó el tiro de enjuiciar a los expresidentes? ¿Quién los va a enjuiciar? ¿Ellos? Estos jueces, esos magistrados, esos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No, claro, cuando este juez dice que están por arriba, sí, es que verdaderamente son un poder de poderes. En eso están tratando de convertirse, un poder de poderes, pero es un poder muy infame, despreciable, que urge reformar, urge reconfigurarlo de raíz. Así que mira cuántos criminales de cuello blanco, cuántos criminales funcionarios, cuántos capos tenemos en libertad gracias a ese poder judicial. Podemos hacer listas y listas, y cuántos inocentes están en las cárceles porque no forman parte de las élites del poder, del PAN, del PRI, de ese poder que creó este poder judicial. Así que a mí no me extraña, Jaime ni Toño, no me extraña. Yo estoy vacunado contra los jueces, contra los secretarios de acuerdo, que también son infames. Así que tenemos un poder judicial corrompido de raíz, que nos da otra muestra más de que urge reconfigurar, refundar el poder judicial federal en México, y también el de los estados. Toño, es lo mismo. No, y siempre se le tiene que rendir pleitesía al juez, la jueza, el magistrado, magistrada, el ministro, ministra. Se les trata con mucho respeto. Los abogados, los fiscales, los ministerios públicos, los acusados, bueno, los presuntos responsables, sus familias, tienen que referirse a ellos porque saben que su vida depende de eso, que su realidad depende absolutamente de eso. Le pido al equipo que nos grabe para también escucharte a ti, Jaime. ¿Qué opinas de todo esto? Pues yo, la verdad es que el maestro Paco lo ha expuesto realmente muy bien, muy bien. Yo creo que a mí me da mucho gusto que el presidente siga balconeando a ese poder judicial corrupto. Y solo me restaría añadir que ojalá que en las próximas elecciones del año venidero, realmente Morena
consiga una mayoría que le permita impulsar, porque urge una reforma a fondo del aparato judicial. Y como bien dice Paco, una reforma del aparato judicial que sea a nivel federal, pero también a nivel estatal, porque ahí las cosas, Dios mío, realmente son bolsas de corrupción impresionantes. Así es que no me extraña que un juez que se cree que está por encima de la ley, que se cree que está por encima de la Constitución, fíjate nada más, eso te da la medida del nivel de locura que ya tienen estos jueces que se creen intocables, que creen que están por encima de la Constitución, y por eso mismo creo que el año que entra, Morena, ojalá consigamos entre todos los mexicanos empujar este carro de la reforma del aparato judicial. Sí, es más que necesario tenerlo muy pronto, tenerlo muy cerca, estar pendientes de el plan C para muchos. Y bueno, queridos compañeros, pues no me queda más que agradecerles su espacio, que se hayan conectado con nosotros, que pudimos tener esta muy interesante plática con temas que hicieron que crecieran nuestros números como la espuma. Estábamos contigo, querido Jaime. Por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Gracias, querido Antonio. Sí, les pido que dentro de hora y media aproximadamente ya estaré al aire con el programa No Apto para Cínicos. Búsquenos en YouTube, denle la campanita para que les notifique, y en las redes sociales me pueden buscar a través de mi cuenta de Twitter, @Jaime Jurno. Me tengo que ir corriendo, querido Antonio, querido Paco, les mando los dos un inmenso abrazo y nos vemos la próxima semana. Un abrazo que es correspondido, que va de vuelta, querido Jaime. Ahí lo tiene usted, al gran periodista, al gran corresponsal de guerra. Paco, también por favor compártenos tus redes sociales. No sé si escuchaste, pero ya acabé de leer García Luna, El Señor de la Muerte. Ah, no, ¿de qué cosas se entera uno con el libro, man? Qué bárbaro. Toño, pues yo qué te puedo decir, es de mis libros consentidos, lo disfruté, quiero decir, dentro de toda la dureza, yo te lo he platicado, Toño, la dureza de la información, a uno le debe gustar lo que hace. Es un libro que me divirtió escribir, que lo gocé y que además le puse todo el empeño del mundo porque pues porque yo siempre he dicho que ese libro me tocaba escribirlo a mí, Toño, por toda la circunstancia que tú leíste. Yo nací prácticamente en la colonia Romero Rubio, a la que la familia de García Luna llegó a vivir a la 1 de Mayo, pero son como 7 colonias que todas confluyen en el mercado de la Romero Rubio, ya sabes, una colonia que está como 4 o 5 kilómetros atrás del Palacio de Lecumberri, hoy el Archivo General de la Nación. Este es un libro que me gusta, que yo recomiendo. Bueno, es que además recomiendo todos mis libros, Toño, todos, pero me gusta porque es un libro que no fue de la noche a la mañana. Lo empecé a escribir en 2010, fíjate, Toño, lo empecé a investigar en un libro sobre Calderón y vio a la luz hasta 10 años después. Eso es lo que me toma escribir un libro, Toño, y qué bueno, que espero que lo hayas disfrutado, y porque además, pues también los libros hay que disfrutarlos despacito, ¿no, Toño? Y yo te agradezco infinitamente, Toño, infinitamente. Sí, me lo fui chiquiteando ahí y pues ahí iba avanzando en cuanto a circunstancias que me causaban a veces terror, a veces risa, ¿no? Como lo de la ouija demoníaca, diabólica, cosa que es increíble que hayan caído en una situación tan baja. Eso como me dio risa, me boté de la risa, de tantas circunstancias infames. Pero bueno, yo le recomiendo a usted que nos ve, que nos escuche, que no nomás lea este libro, también lea Las Damas del Poder, también está muy bueno. Yo le pongo el sello ahí de Sin Censura. Las Damas del Poder, léalo por favor. Y Paco, pues compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Toño, pues yo te dejo un abrazo de fin de semana, todo el equipo allá en Chicago, acá en México también. Un abrazo de fin de semana, muchas gracias. Ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos el lunes, Toño. Por favor, disfruta tu fin de semana, que yo haré lo mismo por acá. Lo haremos con mucho gusto. Te mando muchos saludos, amigo, y pues ahí andamos. Ahí lo tiene usted también, el gran escritor, gran periodista, Francisco Paco Cruz, aquí en Sin Censura.